Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta penúltima sesión de la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre. Como siempre, damos inicio con el himno nacional, así que todos de pie. Gracias. Muchas gracias, pueden sentarse. Como siempre, agradezco en esta cátedra Gerardo Molina de Innovación, Emprendimiento y TIC a las entidades que nos colaboran y que han hecho posible esta cátedra durante las 20 sesiones, a la Comisión de Regulación de las Comisiones, de las Comunicaciones y a la Universidad de Guadalajara, especialmente al Doctorado de Innovación y Tecnología. Bien, antes de dar inicio a esta cátedra, pues veo que hay menos personas de las acostumbradas. Entiendo yo que es una cátedra de 20 sesiones y que muchos de ustedes han desertado del proceso que inició con 186 personas y que se ha ido reduciendo en el tiempo, veo muy poquitas personas hoy. No obstante, estos temas son tan importantes que si le cambiamos la vida a una sola de las personas que ha asistido a esta cátedra, vamos a lograr mucho como universidad, porque vamos a lograr que las inteligencias se dediquen al servicio de la comunidad como quiere la universidad y como pretenden sus profesores y por supuesto sus facultades. En el seminario 1, para que recuerden, tuvimos las siguientes sesiones: inclusión y cierre de brechas en el mundo digital, narrativas pedagógicas y medios digitales para la cuarta revolución industrial, responsabilidad y derechos en la cuarta revolución industrial, comunidades digitales, participación digital para la construcción de paz, vida digital, personas, espacios y tecnologías, retos de la energía y los sistemas ecológicos en la cuarta revolución industrial, comercio digital, principios y modelos de los negocios digitales, neurociencia y mejoramiento humano, legislación y regulación digital, tecnologías emergentes y su impacto. Ahí empezamos la segunda sesión, el segundo seminario, y les recuerdo, hagan lo mismo que les dijo el neurocirujano, cierren los ojos como si fuera y piensen en una manzana, exactamente igual. Piensen en cada una de las sesiones que vivieron durante estas 20 sesiones para que recuerden a los conferencistas. Internet de las cosas, iniciamos. ¿Se acuerdan? Con Corea del Sur.
innovación tecnológica y cambio climático, desafíos de la globalización y tecnologías exponenciales, neurociencia, mecanismos neuronales de la conciencia, tecnologías emergentes y su impacto en los negocios, la sociedad y la cultura, comercio electrónico, robótica, interacción del cerebro e Internet, ecosistemas. La cátedra que viene hoy se denomina Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación. Y es por eso he querido que escucharan todas las sesiones anteriores, porque precisamente esta es una cátedra de especial interés para nosotros, y es que todas esas ideas que pasaron alrededor de las sesiones con los diferentes conferencistas, que las veíamos por allá lejanas, son posibles gracias a los mecanismos y a los modelos de emprendimiento que actualmente hoy existen en el mundo. Y por supuesto, ¿quién mejor para esto que la directora de la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad Libre? Es una cátedra de emprendimiento que ha tenido mucha divulgación y mucha difusión, no solo al interior de la universidad, sino que ha hecho posible proyectos muy bonitos y muy interesantes para la comunidad, y por eso hemos querido invitar a la doctora Carmen Elisa Mateus, a quien le damos un saludo especial el día de hoy, sábado. Carmen Elisa es psicóloga con especialización en negociación y solución de conflictos, certificada en programación neurolingüística, coordinadora de la unidad de emprendimiento de la Universidad Libre, promotora de emprendimiento, habilidad emprendedora en población infantil, docente universitaria. La doctora Carmen Elisa, después de un viaje, de una experiencia que tuvo con otros grupos de emprendimiento muy importantes en Chile, en jornadas anuales que se dan cita para este tipo de experiencias, de reuniones con experiencias, va a hablar sobre experiencias internacionales de la innovación y el emprendimiento. Así que, sin más, quiero agradecer a la doctora Carmen Elisa que nos haya acompañado pues a la dificultad, y le voy a dar la palabra directamente. Muchas gracias a todos. Voy a dejar agua aquí abierta. Bueno, buenos días. Para mí realmente es un placer y un orgullo que el doctor Mario López me hubiera tenido en cuenta para compartir con ustedes algunas experiencias relacionadas con emprendimiento y con innovación. Vale la pena pues recalcar que cuando no solamente en el ámbito de la Universidad Libre, sino muchas universidades en el ámbito nacional, cuando empezó la ley 1014 que implementaba el emprendimiento en todas las entidades educativas, pues muchos de las universidades, de los colegios, pues no estaban muy empapados respecto al tema, y a raíz de eso, pues la Universidad Libre muy gentilmente decidió empezar a capacitar a sus docentes a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, y de aquí pues tuve la oportunidad de capacitarme en temas relacionados con emprendimiento e innovación a través de las inmersiones que hice en Finlandia, en Río de Janeiro, y también la última en Chile con la Universidad de Chile. Cuando el doctor Mario López gentilmente me invitó pues, para venir a esta cátedra Gerardo Molina, pues realmente lo primero que hice fue como mirar un poquito quién era Gerardo Molina. Y pues no sé, aquí asumo que hay estudiantes de Derecho, Ingeniería, por aquí vi también como de la sede del Bosque de Contaduría. Y pues me gustaría de pronto que me contaran, ¿alguno de ustedes sabe quién es Gerardo Molina? Bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención, y para iniciar pues esta conferencia,
¿Funciona? Allá. Quise pues como traer esta diapositiva porque de una forma u otra al final de esta conferencia vamos a ver cómo ligamos como esta parte de educación y de lo que de pronto era la concepción de Gerardo Molina con todos estos temas relacionados con el emprendimiento y la innovación. Entonces, pues ustedes con este auditorio tan bonito que tienen, creo que es bastante propio que sepamos que fue un gran político, intelectual y educador colombiano. Y me llamó muchísimo la atención estos dos puntos. Defendió los fueros y la libre autodeterminación de la universidad pública y concibió la universidad como un mecanismo puesto al servicio de la nación y de la democracia, animado por el propósito de contribuir a la liberación del pueblo. Ante todo debía ser laica y nacional, ideales que fueron implementados a través de la visión impuesta por la Universidad Nacional y por la Universidad Libre. Entonces, pues realmente me pareció que estaba muy al lugar con todas las cosas que se vienen dando dentro de nuestro país, con todas las cosas que de pronto quieren los estudiantes y que de una forma u otra tienen mucho que ver con la visión que tenía el doctor Gerardo Molina, que muy seguramente era tan amplia que mire en el tiempo cómo ha venido a trascender todos sus ideales y sus pensamientos. Como docentes, a veces nosotros como que empezamos a ver cómo el mundo y el sistema pues globalizado también de la educación empieza a ejercer una serie de cambios. Esos cambios no solamente influyen al ser humano como tal, como docente, yo pienso que aquí hay padres de familia y cómo de pronto a ustedes mismos como estudiantes empiezan a darse cuenta que como que no encajan con muchísimas cosas que ya están estipuladas y que ya hacen parte de nuestra sociedad. Este cambio que de una forma u otra nosotros estamos enfrentando, que tiene que ver con la parte de la tecnología, que tiene que ver con la parte del cambio generacional también, de los millennials, de los centennials, de todas estas cosas, pues eso son cambios que se vienen dando en el mundo, pero que indudablemente el primer cambio, pues podríamos hablar de la parte de la revolución industrial. En su época, asumo que era el cambio que de una forma u otra nosotros en esta época estamos viviendo. Y aquí con la revolución industrial, entonces empezamos a ver que el empleo intensivo de la máquina de producción pues tenía que cambiar, ¿cierto? Y que empezaron como a generarse toda la producción a través de la maquinaria y es cuando también en esa época se empieza a hablar de que muy seguramente las personas van a dejar de ser importantes, lo cual en esa época tampoco fue cierto, pero que indudablemente la maquinaria sí ayudó dentro de la producción. La inversión de capitales fuertes, el deseo de mejorar los niveles de vida de la población y también el excesivo afán de lucro por parte de los empresarios. Muy seguramente esta parte no ha cambiado mucho desde aquella época y pues indudablemente se sigue viendo, se sigue dando y a veces ese excesivo afán de lucro no tiene como los parámetros dentro de la ética y de la honestidad. ¿Cuáles son de pronto los desafíos que tenemos aquí en Colombia respecto a la educación? Regular el derecho a la educación, la inclusión social, el liderazgo en las instituciones educativas, contenidos, enseñanza y tecnología, mayor inversión en la educación y la parte de la creatividad y la innovación en la enseñanza. Parte fundamental que nosotros debemos tener en cuenta y que hace parte de las habilidades blandas del desarrollo integral de nuestros profesionales y que no es solamente tener las competencias dentro de la disciplina que ustedes están estudiando, sino aparte de eso, en este mundo tan competitivo se deben tener otras competencias como son la creatividad y la innovación. Esa creatividad y esa innovación a veces se pensaba que era única y exclusivamente para los estudiantes de arte, de publicidad, de teatro, de bueno, una cantidad de profesiones que tienen que ver con el arte y la cultura, indudablemente que sí,
pero ahora también en cualquier disciplina y en cualquier profesión debemos tener este tipo de competencias. Vamos a hablar un poquito de pronto de los diferentes modelos de emprendimiento y dentro de esta conferencia, al final tengo unas conclusiones, que son unas conclusiones personales, pero de acuerdo pues a las vivencias y bueno, a la poca experiencia que puedo llegar a tener desde hace muchísimo tiempo y también a lo que yo quisiera comunicarles y que fuéramos conscientes de en qué estamos y hacia dónde pues pienso que debemos ir. Pero me gustaría más que le pusiéramos mucha atención a cómo va toda esta conferencia y miremos los diferentes modelos y ustedes también aporten para esas conclusiones, porque de esos aportes de pronto ustedes todos tenemos una óptica distinta y dentro de esa óptica distinta mucho de lo que ustedes piensan nos puede servir dentro del proceso de emprendimiento de la Universidad Libre. Finlandia, yo no sé, pues asumo que ustedes han oído que ahora se habla muchísimo de este país y que se habla muchísimo de toda la parte de las competencias, se habla muchísimo de la formación, se habla muchísimo de cómo están siendo competitivos dentro del proceso de las pruebas PISA. Queda situada en el norte de Europa, tiene una superficie de 338.450 kilómetros cuadrados, una población de 5.517.919 personas. Fíjense ustedes nada más eso. Tienen toda una infraestructura para 5.517.919 personas. Finlandia. Colombia, según el último censo, ¿cuántos somos? Casi 50, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta pues, que es un país supremamente pequeñito, pero que tiene una infraestructura supremamente grande. Se encuentra en la posición 16 de la tabla de población y está compuesta por 196 países y tiene una muy baja densidad de población, 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Helsinki y su moneda es el oro. Bien, dentro de la experiencia que yo pude tener en Finlandia, lo que más me llamó la atención fue esto. Su principal valor es la humildad. La educación, la productividad, absolutamente todo está fundamentado en la humildad. Entonces, como que empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿y cómo es que encaja esa cosa pues, de la humildad y que tiene que ver con la productividad, con la tecnología, que tiene que ver con todo lo que ellos hacen? ¿A alguien de pronto se le ocurre por qué? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y usted sabe, doctor. Bien. Ese es el inicio de que hay gente que de pronto sabe más, nos puede aportar más y también es el inicio de saber en qué estamos y qué necesitamos y cómo necesitamos de pronto a los demás. De pronto en Finlandia estaba esta planta de Microsoft y de Nokia y por ser Helsinki, una ciudad con tan poco número de habitantes, casi que el 80% de la población trabajaba en esta fábrica de Nokia, pues en Microsoft. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de todos los diferentes cambios y tras el fracaso de la línea en Lumia, ¿cierto? Generó el cierre de una de las plantas de Nokia en el país nórdico entre el 2012 y el 2014. Al darse esto, pues como que ellos, ¿qué pasó? Quedaron totalmente desbancados. Indudablemente, esta empresa les dio a todos muchísimas prestaciones y todos tenían el dinero, pues, pero como que, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han oído el cuento de la vaca.
¿no? El cuento de la vaca es que sí, la señora aquí sí lo ha oído, ¿cierto? A veces nosotros tenemos algo y pensamos que si ese algo nos lo llegan a quitar, no vamos a saber qué hacer, que dependemos 100% de ese algo. En este caso era de la vaca daba la leche, la vaca no daba mucho, pero daba algo, ¿cierto? Pero ellos les pasaba de una forma u otra lo mismo. Ellos dependían de esta fábrica y cuando la fábrica se va, no saben qué hacer, no saben para dónde agarrar. Entonces, eso como que empezó como a hacer revuelo entre todos ellos, ahora qué hacemos, pero sí tenemos el dinero, tenemos unas prestaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos por unirnos. Más adelante veremos una diapositiva donde está pues la parte de que la economía también de Finlandia está dada por los astilleros, por la construcción de barcos, y son muy buenos pues en ese tema. Entonces ellos empezaron a cuestionarse al respecto y decidieron que el pilar para que ellos pudieran salir adelante era la educación. Si no había educación, ellos no iban a poder salir adelante. Entonces, entre todos empezaron a invertir en este proceso que era el proceso educativo. Cuando de pronto uno tiene la oportunidad de ir allá y ver cómo funciona, es cuando de pronto uno dice miércoles, qué rico de pronto que algún día lleguemos allá y sobre todo que tengamos esta conciencia de cómo hacerlo. Entonces, uno lo primero que llega a preguntarles a ellos es el por qué son los primeros en las pruebas PISA, el por qué son el primero en la parte también, de los primeros en la parte pues también de tecnología. Y entonces la contestación de ellos es porque nosotros no vivimos para ser los primeros. Nosotros simplemente trabajamos y hacemos las cosas, queremos hacer las cosas bien. A veces yo a mi grupo de estudiantes les digo, cuando nosotros trabajamos con el fin de una evaluación, con el fin de una nota, pues posiblemente el proceso se nos olvida. Cuando trabajamos en función de tener plata, no importa de qué forma, indudablemente el proceso se nos olvida y a veces las cosas no se dan. Entonces, ellos trabajan honestamente, ellos hacen las cosas con el fin de que cada vez sean mejores, pero empiezan por el ser humano, ser mejores personas y conciben que al conseguir esto, muy seguramente todo lo demás indudablemente va llegando y pues pienso que realmente es así. Estando en la Universidad de Helsinki, en la Facultad de Ciencias de la Educación, me llamó muchísimo la atención el proceso de selección para los docentes. Pueda que aquí en Colombia la docencia no sea algo que esté dentro de un margen de calidad establecida en cuanto a que yo he oído a muchas personas que dicen, usted es docente, no, pues usted sí está llevado, pues está vaciado, porque la docencia como que no paga. Ellos tienen una forma de ver las cosas allá diferentes. La persona que más gana en Finlandia es el profesor de preescolar y de básica primaria. Ellos son los que tienen los mejores salarios. Pero en este mejores salarios y que tienen el mejor estatus dentro de Finlandia, también el proceso de selección es bastante complicado. Entonces, tienen la forma, nada más para que usted pueda ingresar a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Helsinki, tiene que hacer todo un proceso de selección donde quienes admiten a esos estudiantes, hay un delegado de los padres de familia, hay un delegado, como decir el alcalde, ¿cierto? Hay un delegado del Ministerio de Educación y ellos son los que empiezan ese proceso de selección para ver quién es el que va a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Una vez pues se hace todo ese proceso de formación, que más o menos, según lo que nos explicaban, no pasan de 60 personas que son los que van a terminar su educación como profesores de educación preescolar y de educación básica primaria. Entonces, como ustedes se darán cuenta, bajo esos procesos de selección difícilmente va a estar como docente una persona que realmente no quiera o no le guste la educación y no tenga todo el perfil que ellos indudablemente están pidiendo. Es muy bonito dentro de toda su política, ¿cierto? Ver cómo la fundamentación de ellos indudablemente está en la familia y el contacto que debe tener la madre con su niño. Pues de esta forma, las mamás que conciben a sus hijos tienen 3 años de poder estar con ellos y el gobierno les sigue dando absolutamente todo su salario común y corriente y tienen la opción que si de pronto la mamá dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero seguir con él después de los 3 años y voy a empezar a darle como los primeros pasos pues para el proceso, por ejemplo, de lectoescritura o cosa por el estilo. Ellas pueden pedir una amplitud de la licencia y se la pueden ampliar incluso 3 años más. Entonces, las mamás pueden estar con sus hijos los primeros 6 años y como ustedes yo pienso que de pronto pueden saber, la primera infancia, que va desde el momento en que nace hasta los 7 años de los niños, es el periodo fundamental para la educación y para la formación del ser humano. En la medida en que nosotros podamos tener ese acceso a esa persona durante los primeros 7 años, ya casi que el 80% está realizado y a veces nosotros no lo sabemos. Y pensamos que cuando están en la adolescencia es que podemos hacer algo, que cuando ya están de 20 años, no. La primera infancia es fundamental y pues indudablemente que ellos lo tienen lo suficientemente claro, de tal forma que la mamá puede estar con ellos durante todo este tiempo. Cuando ingresan otra vez a sus puestos de trabajo, por ningún motivo pueden tener ni menos salario al que le corresponde y menos tener un trabajo diferente al que estaba ejerciendo. Bueno, bien. El sistema tiene un porcentaje que es 20% en el aula y 80% práctico. Entonces, allá realmente no les preocupa los contenidos, sino qué va a hacer el estudiante con esos contenidos y de qué forma podemos plantear esa pedagogía para que realmente el estudiante aprenda y lo pueda tener en la práctica dentro de la cotidianidad que ellos hacen. Entonces, los colegios, por ejemplo, tienen cocinas. Entonces, me llamó muchísimo la atención eso. Yo decía, pero, o sea, está el aula y está la cocina. Entonces, ¿por qué está la cocina? Porque ellos tienen algo que se denomina como la economía doméstica, le llaman allá. Y esa economía doméstica es que desde que el niño tiene, dependiendo de la edad, más o menos dentro de los 7 y los 10 años, el niño ya es consciente pues de que hay que ahorrar, es consciente de que, por ejemplo, qué es lo que está de temporada, qué podemos utilizar y les ayudan a los papás para que puedan indudablemente tener una buena educación financiera y que en determinado momento pues no se vean cortos de dinero, porque indudablemente que también los impuestos son bastante grandes. Las pruebas PISA, en la parte de ciencias, ¿cierto? Ha ocupado el 5.º lugar, lamentablemente nosotros estamos en el lugar 57, en la habilidad lectora están en 4.º, nosotros en el 54, las matemáticas en el puesto número 12 y nosotros en el 61. Otra de las cosas que caracteriza este tipo de educación es que absolutamente casi que en todos los niveles y en todas las áreas se trabaja mucho con la didáctica desde el punto de vista de la lúdica, o sea, tienen muchos juegos
muchos juegos didácticos, mucha tecnología y pues de acuerdo a eso pues trabajan y pues los muchachos son muy, pero muy responsables en cada una de las cosas que nosotros hacemos. No sé si alcanzan a ver, pero estos son algunos de los resultados de las pruebas PISA en el 2018. En cuanto a emprendimiento, ellos trabajan y le dan demasiada importancia y además de la importancia les dan demasiado dinero a todo lo que compete a las startups. Tenemos claros qué son las startups, ¿no? Son todos estos negocios que surgen pues de los jóvenes emprendedores y que tienen algún tipo de base tecnológica. Entonces ellos están cada vez pues ayudando más a este tipo de emprendimientos. Se considera que es el Silicon Valley europeo. Tenemos claro que el Silicon Valley es el que tiene pues Estados Unidos y que está ubicado en la parte pues de California de los Estados Unidos. Las startups finlandesas obtuvieron 208 millones de euros en financiación externa en 2017, lo que supone un aumento anual del 33% y se han multiplicado por 10 desde el 2010. Entonces, hay mucho que hacen, mucho por hacer, pero también los jóvenes toman lo que les están ofreciendo y realmente tienen muy buenas ideas y las pueden poner en práctica. Otra de las características y que trabajan teniendo en cuenta que la didáctica y la parte de la lúdica es fundamental dentro del proceso de la educación, es la startup de los juegos. En un solo año, en el 2017, se fundaron en torno a 15 empresas y se dieron a conocer 150 nuevos juegos en Finlandia. Trabajan mucho la parte de la ciencia de la salud y el bienestar. Para ellos es tan importante en la parte del sistema educativo el ser técnico que el ser profesional, o sea, como terminar pues su carrera de profesional es tan importante como ser técnico. Y otra de las cosas importantes en Finlandia es que el estudio no está dado por 5 años ni por 10 años, el estudio se da durante toda la vida, de tal forma que cuando la gente sale jubilada, ellos tienen la opción de seguir estudiando y seguir estudiando en lo que ellos quieran, para el oficio que ellos quieran. Muchas veces nosotros pues podemos ser profesionales, pero siempre quisimos de pronto tocar piano, pero por el día a día y porque pues no nos da, ¿cierto? Ellos se jubilan y dicen, bueno, voy a tocar piano, pero lo voy a tocar bien. Entonces voy a empezar con clases de piano. Y empiezan todo su proceso de clases de piano y pues indudablemente la educación es totalmente gratuita sin importar en qué momento de la vida nosotros la podamos llegar a tomar. Los saunas, creo que todos conocemos los saunas, ¿cierto? Que son hasta chéveres, vienen de Finlandia, ¿cierto? Y hay una startup que se denomina Sauna. Ellos tienen como lema que no se trata solo de vender, sino que puedas hacer con los datos que tienes, las ganancias no pueden ser el único resultado. Ellos no viven en función de tener y tener y tener dinero. Tanto así que el sistema de vida es muy diferente pues al de nosotros. Nosotros cuando de pronto tenemos los suficientes ingresos, lo que aspiramos es a tener el tronco de carro, el tronco de camioneta, ¿cierto? Ellos no. Ellos, empezando porque la movilidad en Helsinki, casi que yo diría, por lo que pude ver, el 90% se hace en bicicleta. Las personas que nos contaban que tienen pues como los carros un tanto ostentosos, para ellos cualquier camioneta pues llega a ser ostentosa, son los que se dedican al atletismo, o sea, los que se dedican, bueno, al atletismo no, los que se dedican a toda la parte pues como de juegos, ¿cierto? A los mejores atletas, ellos son los que de pronto tienen la opción de comprar ese tipo de
de carros o vivir pues en determinadas circunstancias, pero realmente el nivel de vida es bastante generalizado para todo el mundo de la misma forma. Esto pues es lo que les decía, los astilleros en Finlandia es una gran industria maderera, no solo por el trabajo duro y los años de experiencia que hacen de ese país una potencia en la producción naviera, se le suma la tecnología en todos los procesos que ellos realizan, de tal forma que pueden estar en la cima de la industria de la navegación. Bien, eso es lo que más o menos pues quería contarles de la parte pues de emprendimiento y la parte de innovación en Finlandia. Pero antes de seguir con la parte de Río de Janeiro, pues les quiero contar un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención. Los muchachos allá conocen todo tipo de tecnología, la manejan desde que están en el colegio, desde que están en preescolar, los que están en preescolar, saben cómo manipular cualquier tipo de celular de alta gama, pero en su cotidianidad ellos no utilizan celulares de alta gama. Para ellos el celular es algo que es para llamar, ¿cierto? Y entonces no les interesa pues tener ni la última cámara, ni bueno, nada de ese estilo, ¿no? Entonces ellos son bastante básicos en ese aspecto. Cuando van a un restaurante no vemos absolutamente por ningún lado ningún tipo de celular. Ellos tienen lo suficientemente claro que la hora de la comida es para compartir y para hablar, no como a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a restaurantes y nos damos cuenta pues que la gente ya casi que no se comunica. Y pueden estar, si el uno está pues en la cabecera de la mesa y el otro está un poquitico más lejos, entonces se comunican por medio del celular. Realmente eso pienso que es un mal uso de la tecnología y eso es lo que está acabando hasta cierto punto las competencias en comunicación que se deben tener en cualquier ámbito, en cualquier aspecto y que nos hacen competitivos para ser buenos profesionales, porque cuando ustedes van de pronto a dar a conocer un proyecto dentro de su empresa, pues indudablemente tienen que comunicarse y cuando perdemos ese hábito de comunicación, cuando en determinado momento no estamos como ya ni siquiera sabemos cómo decirle a la otra persona que lo queremos mucho, porque ya simplemente le escribimos, pero ese contacto visual, ese contacto pues táctil también con las personas, el abrazo, el sentir al otro ser humano es muy importante y a veces se nos está olvidando por el exceso también y mal manejo de la tecnología. Y aquí vamos al otro extremo, ¿cierto? Entonces, Brasil tiene una superficie de 8.515.770 kilómetros cuadrados. O sea, nos damos cuenta que es un país supremamente grande, una población de 209.469.333 personas. Entonces, estamos hablando de un país supremamente chiquito contra un país supremamente grande. Su capital es Brasilia y su moneda es los reales brasileños. Bien, vamos a hablar de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que es como la pionera en todos los procesos de emprendimiento e innovación. Si nos damos cuenta, venimos de Finlandia, donde la base es el ser, como el ser humano, ¿cierto? Y todos los valores que eso tienen que tener para que indudablemente puedan ascender dentro de su proyecto de vida. La evaluación en Finlandia es una evaluación que se hace cualitativamente y que se tiene en cuenta la autoevaluación, de tal forma que los niños cuando están en determinado nivel son los que también dicen, ¿saben qué? Yo no me siento capaz de seguir en el próximo.
creo que tengo falencia en esto o en lo otro, y ellos mismos se quedan y repiten los niveles cuando no encuentran que realmente se sienten cómodos y seguros de lo que estamos haciendo, de lo que están haciendo. Entonces, esto es el Parque Tecnológico de Río de Janeiro, donde aportan universidades como la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y allí están empresas como General Electric, L'Oreal, Siemens, Baker Hughes, y ellos son los que traen a los estudiantes de las universidades para que hagan las prácticas dentro de este parque tecnológico. Indudablemente es ingresos para el gobierno pues brasileño, porque ellos también indudablemente también les cobran un cierto pues, por los arriendos de unos edificios y de una infraestructura y una tecnología que realmente es impresionante y bastante grande. Dentro de las universidades están toda la parte como del coworking, y los estudiantes pues, generan emprendimientos y tienen la opción de poder trabajar dentro de las mismas universidades durante un determinado tiempo. Es decir, que si el estudiante tuvo una idea pues, de negocio, un emprendimiento, y desea de pronto atender a sus posibles clientes, lo pueden hacer dentro de la misma universidad, con unos sitios donde de pronto ellos trabajan su coworking, y también pueden tener hasta un equipo de trabajo dentro de la misma universidad. Durante los primeros 6 meses la universidad no les cobra absolutamente nada, y después de los 6 meses empiezan como a presionarlos un poquito, y dentro de sus ventas tienen que dar un porcentaje como por el arriendo del espacio a la universidad donde están. Bien, vamos a pasar a la parte pues, de Chile, y creo que sabemos por las noticias que están bastante complicados. ¿Sí oyeron? ¿No han oído? ¿No han visto noticias? ¿Perdón? Del metro, exacto. Y bueno, hicieron y deshicieron pues anoche, y creo que todavía continúan en la misma tónica, ¿no? Creo que la historia de Chile siempre ha sido un poquito complicada. Está pues situada en América del Sur, tiene una superficie de 750.700 kilómetros cuadrados. La capital pues es Santiago, y su moneda son los pesos chilenos, que está bastante bien con respecto al dólar. Indudablemente que no es un país muy asequible para nosotros, precisamente por esta situación. Y en este momento la inmersión se hizo en la Universidad de Santiago de Chile, porque ellos están trabajando muchísimo en la parte de tecnología, biotecnología. Es como el eje fundamental que ellos tienen. Cuando nosotros pues fuimos, porque esto era una inversión de la Asociación Colombiana de Universidades, me llamó muchísimo la atención es que indudablemente la universidad, algo que se denomina, perdónenme un segundito, el CEBIP. El CEBIP es el Centro de Biotecnología y Bioingeniería, pero lo que me llama la atención es que este centro es la unión de una serie de universidades que decidieron formar este centro de biotecnología, y su espacio físico está dentro de la Universidad de Chile, pero no es que sea de la Universidad de Chile, sino está pues otras universidades que más adelante nosotros las vamos a ver. Este es Corfo. ¿Qué es Corfo? Es una entidad del gobierno que es la que soporta y sustenta todos los emprendimientos en Chile. Pero lo que también me llamó muchísimo la atención, sobre todo para los estudiantes de aquí de la Universidad Libre, que de pronto tienen proyectos o ideas de emprendimiento, es que Corfo no solamente es para los chilenos, sino que Corfo está dado a nivel mundial, y quienes quieran acceder
y tengan buenos proyectos de emprendimiento, pero con base tecnológica, puedan acceder a todos los beneficios que en determinados momentos ellos dan. Es una agencia de gobierno dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y tiene a cargo apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país, junto con el fortalecimiento del capital humano y las capacidades tecnológicas. Su principal objetivo es promover una sociedad de más y mejores oportunidades para todos y contribuir al desarrollo económico del país. ¿Cuáles son los programas que ellos tienen? Uno, pues activa la inversión, contribuye al aumento de la competitividad dentro de las empresas, financiando y cofinanciando inversión productiva o estudios que permitan su materialización. Ellos están muy ligados con el CEBIC, que más adelante vamos a mirar qué es lo que hacen. Ayuda en la parte de las capacidades tecnológicas, articulando y fortaleciendo capacidades de desarrollo y de transferencia de tecnología a través de programas colaborativos que conectan empresas, universidades y centros tecnológicos. Entonces, la universidad indudablemente que está muy ligada a todo lo que tiene que ver con la parte de avances, con tecnología, y con la transferencia pues, de esa tecnología con una visión a largo plazo en sectores estratégicos para el país. Sabemos que Chile es el mayor exportador de minerales, ¿cierto? Aparte, después de esto sigue toda la parte pues, de ciertas frutas como la manzana. Y también, pues indudablemente, creo que sabemos que el vino es de los mejores vinos que producen. En cuanto al emprendimiento, incentiva a personas interesadas en desarrollar negocios que salgan de lo usual. ¿Esto qué quiere decir? Innovación. Todo lo que tenga que ver con innovación, indudablemente que ellos les proporcionan todo el apoyo financiero para que indudablemente lo puedan hacer. Apoya a emprendedores con nuevas ideas en busca de financiamiento para ponerlas en marcha y también crea ecosistemas al apoyar la coordinación, financiar entidades de apoyo a los emprendedores y fomentar la competencia. En cuanto a la parte de innovación, impulsa a las empresas a asumir riesgos y a pensar en nuevas formas de afrontar desafíos. Para esto apoyan a financiar la creación de productos, servicios o procesos originales y se preocupa por alimentar los diferentes ecosistemas que permiten el desarrollo de capacidades y proyectos de innovación. En cuanto a inversión y financiamiento, provee las soluciones para mejorar el acceso al financiamiento de la inversión, la innovación y el emprendimiento. Y en cuanto a redes, contribuye al aumento de la competitividad de las empresas constituidas en Chile mediante el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos que incorporen mejoras en la gestión, productividad, sustentabilidad o innovación. Cuando yo les comentaba que apoyan financieramente proyectos del exterior y que puedan, lo que ellos quieren es traer proyectos de afuera que les resulten innovadores, que tengan una buena tecnología e implantarlos en Chile. Es una política que me parece que pues está bien, que muy seguramente si pensamos solamente en nosotros y no pensamos que afuera pueden también gestar nuevos proyectos y que muy seguramente los pueden implementar dentro de su país. Está dirigido pues a los intermediarios, a las instituciones, a las empresas y también a las personas naturales.
y a través del CEBIP es que empiezan a trabajar todos estos proyectos. Entonces el CEBIP tiene una serie pues de laboratorios donde se trabaja la parte de biotecnología, muy encaminada también incluso a la parte pues también de alimentos. Es el Centro de Biotecnología y Bioingeniería, donde se vincula la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Santiago, la Universidad de la Frontera y la Universidad de los Lagos. Estas universidades se unieron con el fin de soportar toda la parte pues, del CEBIP, y allí es donde practican todos los estudiantes de los doctorados en tecnología y biotecnología. Entonces tienen sus laboratorios y donde hacen pues gran parte pues de todos sus ensayos y toda la parte de la producción que tiene que ver con biotecnología. Indudablemente aquí hay estudiantes de todo el mundo. Vale la pena aclarar que así como hablábamos que en Finlandia la educación es totalmente gratuita desde que empieza hasta que termina, en Chile la educación no es gratuita, ni siquiera en las universidades que son del Estado. Pueda que tengan alguna prerrogativa, pueda que de pronto resulte un poco más económico estudiar en la Universidad de Chile, que es del Estado, pero realmente la educación no es gratuita. Trabajan la parte de transferencia tecnológica, comunicaciones, tienen programas claves para el área en la parte de comunicaciones, y es para ellos fundamental la parte de tecnología dentro de estas comunicaciones. Dentro de las líneas de investigación que ellos trabajan está la ingeniería de proteínas, el modelo matemático, la bioinformática, la genética molecular y la metabolómica e ingeniería metabólica, o sea, lo que tiene que ver con toda la parte pues como del metabolismo. Unido a este Corfo y a este CEBIP está el CREAS, que es el Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables. Como les decía, están trabajando mucho la parte de biotecnología para la parte de innovación en alimentos, pero alimentos que indudablemente pues, sean saludables. Yo no sé si ustedes de pronto han visto la polémica o han oído la polémica sobre lo que se denomina la red papas. ¿Se han oído? Que es que ellos exigen que en los empaques se le diga al cliente cómo es ese producto en cuanto a calorías, en cuanto a proteínas, bueno, todas estas cosas. Ellos ya lo manejan, y en todos los productos pues, que uno compra, por más que sean hechos indudablemente pues, en Chile, dulces o lo que sea, hay un letrero inmenso tote que dice súper alto en calorías. Y todas estas cosas que tienen que ver con la alimentación está bastante regulada, y me llamó pues como la atención. El CREAS ofrece diferentes servicios para el sector productivo. Este ya va más encaminado hacia la parte del sector productivo y entrega respuestas a los problemas de agroindustria y ayuda a reducir las brechas de competitividad presentes en la industria regional y nacional. Entonces, cuando un empresario de pronto necesita como un prototipo o necesita utilizar las máquinas que ellos tienen, están a la orden para el sector productivo, solamente pues les cobran como una especie de alquiler, pero para esos empresarios que son incipientes dentro de los productos o de los servicios o de lo que ellos están ofreciendo, para que de pronto no tengan que comprar la maquinaria, les dan este tipo de servicio que indudablemente pues les sirven muchísimo pues para la economía pues del empresario. Las líneas de investigación es el desarrollo de nuevos o mejorados productos con procesos de
con procesos y tecnología para el crecimiento, desarrollo de tecnologías y protocolos y desarrollo de tecnologías sustentables, y es el resultado de la investigación de la transferencia tecnológica de conocimientos generados en el sector productivo, es decir, ellos trabajan la línea de gestión y la línea de servicios. Bien, yo no sé si hasta acá de pronto haya alguna pregunta. Al final, listo. Como para que no se aburran tanto de oírme. Listo. Entonces seguimos con la parte de Colombia. Bueno, pues esta es la parte que a mí me encanta, ¿cierto? Les voy a contar en qué estamos y sobre todo les voy a contar qué estamos haciendo también en la Universidad Libre. Esta es como la reseña de nuestro país, ¿cierto? El último censo apunta a 49.834.000 personas. Somos un país pues con muchísima gente y con muchas cosas por hacer, pienso yo, y con un gran compromiso desde el punto de vista social de cada uno de nosotros. Si bien es cierto que estamos en un país donde, y yo pienso que en una sociedad donde hay demasiada crítica, a veces nos quedamos en la crítica, pero no generamos nuevas ideas y no generamos soluciones. Cuando estamos en la parte de las soluciones, ahí sí ya nos quedamos callados porque no tenemos soluciones, pero sí tenemos como la parte como de darnos cuenta de lo que está mal, de lo que funciona mal, de lo que nos sirve, de lo que… Pero a veces pudiendo dar soluciones, a veces simplemente pues como que no nos interesa y siempre estamos como en la zona de confort. Bien. De acuerdo pues a esto que hemos venido hablando, como para que de pronto vayamos pensando, existe un modelo finlandés, existe un modelo Chile, un modelo pues en Brasil. Sin embargo, yo pienso que la malicia indígena de nosotros ahí también tiene su porcentaje, ¿cierto? Y dentro de estos procesos nosotros nos damos cuenta que hay muchos emprendimientos que indudablemente han surgido dentro de las universidades. Ese proceso de esos emprendimientos, entre ellos pues está Crepes and Waffles, ¿cierto? Está Easy, cuando era Easy Taxi, ¿cierto? Cuando era Tapsi, que después lo vendieron a Easy. Y tenemos muchas cosas más, inclusive un modelo de negocio que en este momento pues creo que está impactando dentro de la globalización, y es pues de Rappi, ¿cierto? Un caso estructural que tiene la conformación de las empresas en Colombia es que un 95% de ellas son micro, pequeñas y medianas organizaciones. Vamos a ver más adelante qué pasa con esas microempresas y por qué a veces se quedan también como estancadas. Un caso pues que yo pienso que es de éxito es Rappi, es considerado una de las empresas unicornio en el sector pues del emprendimiento, y las empresas unicornio son aquellas que no tienen como mucha explicación, ¿no? O sea, como que de un momento a otro empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y como que como bicho raro pues uno dice, pero bueno, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Pero son empresas que indudablemente son muy productivas y que además tienen una contradicción, es que realmente pueda que no estén dando miles y millones de ganancias, pero se están cotizando muchísimo pues en la bolsa de valores. Y otra pues esta es Movirred, que comenzó sus operaciones hace 17 años y pues en este momento realiza muchas transacciones electrónicas. Otro de los casos pues de emprendimientos que creo que todos conocemos y que son bastante grandes y fructíferos
Es el caso de Lentes Plus. Incluso hace poco estuvieron entrevistando pues al dueño, que es un muchacho supremamente joven, ¿cierto? Es la primera óptica en línea de Colombia y América Latina, y que básicamente todo lo que está haciendo es a través de internet. Arturo Calle, creo que para todos nosotros bien conocido, Mario Hernández, que pues incluso vende y además tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en la universidad hace algunos años, y ya hasta en Rusia tiene también un almacén, Mario Hernández. ¿Cómo hacemos para que esos emprendimientos lleguen en determinado momento a las aulas de las entidades educativas? Nosotros estamos así como hablábamos de la revolución industrial, yo pienso que también hablamos de la revolución generacional, donde nosotros nos vemos ante el reto de la generación de los millennials y los centennials, que son muchos, casi que la mayoría de los que indudablemente están acá. Tienen unas características específicas y a veces resulta un tanto complicado complacerles en todas sus expectativas. Entonces hablamos que en manos de la generación Y, de la generación Z, es donde están los grandes emprendimientos. Y qué rico sería que los que están aquí, de pronto escuchándome, se dieran cuenta de todo el potencial que tienen, de todo lo que indudablemente les da su universidad, y también nos quejamos mucho, pero a veces no sabemos que hay muchas entidades que están financiando los emprendimientos para personas jóvenes y personas no jóvenes también, porque el Fondo Emprender pues ahí tiene unas diferentes líneas, unas para emprendedores que están por graduarse o recién graduados, y otra para personas de pronto con un poco de más edad. Nosotros, dentro del ámbito educativo, debemos trabajar por la parte de la investigación, el desarrollo y la innovación. Ese es como el sustento, esa es como la parte como que hacia donde debemos de pronto incursionar para que indudablemente podamos generar emprendimientos, y emprendimientos que puedan llegar a ser rentables. El sistema educativo pienso que ha tenido un cambio, pueda que no todos estemos pues acordes con ese cambio, pueda que nos haga falta mucho más, pero indudablemente la metodología del sistema educativo, la metodología de las clases, yo creo que los estudiantes de una forma u otra tienen que darse cuenta que ha ido cambiando, y que nosotros tratamos pues de adaptarnos a la parte de las expectativas de estos millennials y de los centennials. Lo que pienso yo, que de pronto es un poco preocupante, es ¿qué quieren? ¿Hacia dónde van? Si aquí hay abogados, si aquí hay contadores, ingenieros, ¿qué quieren hacer con su profesión? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están en esta cátedra? ¿Por qué están en esta universidad? ¿Por qué están estudiando lo que están estudiando y qué van a hacer con lo que están estudiando? ¿Qué aspiran con su vida? ¿Cuál es la calidad de vida que quieren? ¿Seguir como nuestros papás, mejor, igual, peor, o seguir simplemente con lo que el día a día nos vaya dando? Ese es un cuestionamiento que de pronto nosotros nos tenemos que hacer, y no podemos pensar que todo viene del exterior, o sea, que todo nos lo tienen que dar. Nosotros también, además de que nos den, nosotros ¿qué podemos dar? ¿Cómo podemos de pronto tener más recursos? ¿Cómo podemos de pronto ir a invitar al novio o a la novia pues a almorzar sin que el papá nos tenga que dar? Entonces, ese de una forma u otra es una parte pues del emprendimiento. A veces confundimos el emprendimiento única y exclusivamente con la parte de generación de empresa, pero pienso que es una mala interpretación del emprendimiento,
porque indudablemente tenemos que ser sensatos y tenemos que ser conscientes que no todos nacimos para ser empresarios, ni no todos nacimos para ser empleados, y que el ser empresario o el ser empleado hace parte de unas habilidades que tiene el ser humano. Algunos las tenemos para el empleo, otros las tenemos para la empresa, pero lo que sí es que el emprendimiento es para los empleados y para los empresarios. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es llegar a la excelencia dentro del oficio que nosotros estamos desempeñando. Generar nuevas ideas, generar a través de la creatividad y la innovación nuevos productos, nuevos servicios y también una nueva gestión dentro de los procesos empresariales. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a trabajar en una empresa y me limito única y exclusivamente a hacer lo que me dicen, no produzco nada más, no puedo dar una nueva idea, no puedo de pronto innovar dentro de los procesos, pues muy seguramente voy a ser un profesional que tiendo a desaparecer, porque ese no es lo que necesitan las empresas. Eso no es lo que necesitan las organizaciones. Y pues el doctor Mario López, dentro de todas las charlas que ustedes han tenido, creo que ustedes han tenido la oportunidad para saber todo lo que se está gestando dentro de estas organizaciones 4.0 y cuáles son los tipos de profesionales que se necesitan dentro de esas organizaciones. Entonces, ya la parte de innovación y la parte de crear y la parte de generar y la parte de aportar no está dado para unas determinadas disciplinas de pregrado, de profesionales de pregrado, sino para todo el mundo. Entonces, debemos pues ser conscientes de qué es lo que queremos, cuáles son nuestras habilidades, qué competencias son las que realmente nosotros traemos y qué vamos a hacer con ese tipo de competencias. Para esto, pues, de pronto hay esto que es como el cuadro del dinero, donde de pronto podemos ver nosotros en cuál de estos cuadros nos queremos ver. Para de pronto los que son los estudiantes, el sistema pensional cada vez tiene más cosas, ¿cierto? Tienen que saber ustedes si van a poder tener una pensión, y si no, pues tenemos que tener un plan B. Pero no para la época en que nos pensionemos, sino desde ahorita. Qué rico sería que de pronto, pues de verdad, uno hubiera tenido la oportunidad que de pronto ustedes tienen para ver este tipo de cosas y para ver que existen muchas otras posibilidades aparte del empleo, pero pues indudablemente tenemos que darnos cuenta en dónde nos queremos ubicar. Como empleados, ese es chévere. Ese es chévere porque pues vamos de pronto al cajero, tenemos ahí como la quincena o la mensualidad y pues ese a mí me parece como comodón y es bueno, es chévere. Y si el sueldo es bueno, pues muchísimo mejor. Ese me parece bastante cómodo, ¿cierto? Pero también tenemos que producir. Y mientras que nosotros podamos producir dentro de las diferentes empresas y organizaciones, muy seguramente vamos a estar ahí. Pero si dejamos de producir, difícilmente nos van a sostener, ¿cierto? En alguna oportunidad, dentro de las personas que fueron a la cátedra de emprendimiento, estuvo el dueño el que era dueño de Bogotá Beer Company, y nos contaba pues un poquito de su historia, y en últimas, como para hacerla corta, les decía a los estudiantes que no hay nada más inestable que el ser empleado, a diferencia de lo que todos podemos pensar, porque pensamos que porque tenemos un salario y porque estamos en un cargo y porque tenemos un sueldo, entonces ya eso tenemos ya la vida asegurada, y eso no es cierto. Estamos pendiendo de un hilo donde en determinado momento nos dicen ya no más. Entonces eso es inestabilidad, y a veces decidimos tomar este rumbo única y exclusivamente porque pensamos que esa es la forma de ser estables. La parte pues del empresario, ¿cierto? Que no es fácil, hay que sembrar para recoger. Ser empresario no es que yo llego a la hora que me parece, no, sino es el primero que tiene que llegar a su compañía, es el que abre junto con el vigilante y casi que el que cierra junto con él. Entonces, pero asimismo, con el tiempo, y si es juicioso, puede llegar a recoger como sus frutos. El inversionista, ¿cierto? Que yo pienso que hay que
en alguno de los dos aspectos hay que tener los fondos para poder invertir, y nosotros no trabajamos mucho y no somos muy de la cultura de las acciones ni cosa por el estilo, sino más bien como de la parte de la finca raíz. Entonces es otra opción que podemos tener, y esta que es también la del independiente. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el independiente y el empresario? ¿Cómo lo ven? ¿Habrá alguna diferencia? ¿No? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algo que me pueda contar? ¿Estamos de acuerdo? El riesgo, ¿cierto? La capacidad de riesgo. Y lamentablemente el independiente es un poco más duro, ¿cierto? Porque a veces ese independiente es un emprendedor por necesidad y no por oportunidad. Mientras que el empresario pues tiene una visión más amplia de esa parte pues de la empresarialidad, y muy seguramente invirtió algún tipo de capital para que se vuelve capital de riesgo para de pronto poder realizar su empresa. ¿Qué es lo que queremos en la Universidad Libre? Queremos egresados capaces, con conocimientos amplios y características claras. Queremos tomar como esa parte de ese modelo finlandés, porque es que nosotros no podemos tomar un solo modelo o meternos en cosas que no hacen parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Entonces, tenemos algo que es un emprendimiento basado en valores, en principios, en proyecto de vida, y que debe ser transversal dentro de toda la malla curricular de todos los programas de la universidad. Queremos que sea una persona exitosa, que genere intraemprendimientos, genere empresas, pero desde el punto de vista de la creatividad, la innovación y con base tecnológica. Que sea apasionado por lo que hace, y pues indudablemente que esto lo lleve a crear nuevos emprendimientos. Yo la verdad quiero pues contarles, decirles que si a uno no le gusta lo que hace, difícilmente puede ser exitoso. Si estamos haciendo cosas única y exclusivamente por salir del paso, o si estamos haciendo cosas única y exclusivamente para volvernos millonarios, pues eso se nos va a dificultar un poco, porque lo que debemos hacer nos debe gustar, lo debemos sentir, debemos ser apasionados por lo que hacemos, que todo lo demás indudablemente se tiene que dar. Cuando nos gusta lo que hacemos, tenemos que ser exitosos en eso. Y es muy triste, yo pienso, ¿no?, que debe ser muy triste. No me pasa eso y he tenido la gran fortuna de trabajar en lo que me gusta. Pero debe ser muy triste uno trabajar y estar 8 horas tal vez de su tiempo en una actividad que jamás le ha gustado, o estar estudiando algo que no le gusta y que muy seguramente no lo va a hacer bien. Cuando trabajamos en la parte, en la cátedra de emprendimiento, siempre tratamos, pues siempre se influye mucho a los estudiantes para que trabajen proyectos que tengan que ver con objetivos de desarrollo sostenible. No podemos estar aislados de lo que el mundo y de lo que la sociedad necesita. Estos tienen que ver con trabajar proyectos que ayuden a poner de pronto fin a la pobreza. Y uno dice, ¿qué va a poner fin a la pobreza? Pues nada que ver, pues sí, nada que ver, pero si entre todos hacemos algo, tal vez lo podamos lograr. Si dejamos de pensar que todo debe venir de afuera y que nosotros tenemos un compromiso social, que se denomina compromiso social individual, porque es que nosotros no podemos pensar que todo nos lo tienen que dar y nosotros no tenemos que dar nada. Cada uno de nosotros tiene que tener un compromiso con algo o con alguien. Y no solamente puede ser en la época de Navidad de pronto llegar y dar algo que de pronto nos sobra, sino realmente cuál es nuestro compromiso.
Y si somos empresarios, tenemos una responsabilidad social y tenemos que ayudar a las personas de nuestro entorno y las personas que están y que necesitan de nuestras capacidades, de nuestro tiempo, porque no es solamente dar plata, nosotros podemos dar tiempo, ¿cierto? Podemos dar conocimiento, lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, pero podemos darlo. Entonces, básicamente, estos son como los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la parte de la parte ambiental, la parte de la reducción de las desigualdades, la industria, innovación e infraestructura, el respeto, la educación, la salud. Todos estos temas, pues indudablemente, hacen parte de un compromiso con lo que nosotros tenemos que trabajar. Y estas, pues realmente son algunas de las conclusiones que quisiera pues que ustedes evaluaran. Esto no quiere decir que sea la verdad ni la realidad absoluta, es simplemente lo que he podido concluir de lo poco que sé y que he querido compartir con ustedes. Yo pienso que se viene haciendo un trabajo serio dentro de la parte de universidad, empresa y Estado. Nos falta muchísimo, pero por lo menos lo estamos empezando a hacer. Tenemos a Medellín, que es una ciudad considerada como la ciudad innovadora en el año 2013 y que está trabajando mucho en temas de emprendimiento y de innovación. Lamentablemente nos hace falta una política pública para los emprendedores, para que no caigamos tanto en lo que denomina el informe GEM del Valle de la Muerte, donde muchos de los emprendimientos entre el primero y el tercer año lamentablemente tienen que cancelar sus empresas, sus microempresas, porque realmente la parte pues, de impuestos y la parte de salarios es difícil de mantenerla. Estos todos pues, son todos los datos que nos da el informe GEM con relación a la discontinuidad empresarial en Colombia, que se tiene que la principal es la no rentabilidad del negocio en 35.6%, seguida por razones personales, 18.1%, que tampoco es tan alto, problemas financieros 16%, pero que están involucrados dentro de la rentabilidad, y la oportunidad de vender el negocio, que es el 11.61%. Dentro de las entidades que impulsan y que ayudan financieramente a los emprendimientos, hay muchísimas, pero pues quise traer estas que son Impulsa Colombia, que es del gobierno, el Fondo Emprender del SENA y Corfo de Chile, que indudablemente también está apoyando financieramente proyectos emprendedores fuera de Chile. Y como estos hay muchas, pero muchas entidades que tienen como parte de su proyección social y su responsabilidad social el apoyar proyectos emprendedores. Tenemos ángeles inversionistas, tenemos todas aquellas fundaciones, Destapa tu Futuro de Bavaria, y casi que todas las grandes empresas aquí en Colombia tienen como un pedacito de sus recursos para fomentar proyectos emprendedores. Mario Hernández incluso es uno de los que también fomenta proyectos de emprendimiento, pero obviamente hay que trabajarlos, hay que participar en los concursos como el concurso Ventures, pero hay que presentar proyectos. Bueno, si no nos salen, no nos salieron, pero muy seguramente si seguimos insistiendo y creemos en nuestras ideas y creemos en nuestro país y creemos ante todo en nosotros mismos, muy seguramente que de verdad podemos hacer mucho por nuestra nación, podemos salir adelante y podemos tener algo que mostrar. Empecemos también, les quiero pedir el favor, y eso me vale la pena pues la cuñita, empecemos por la parte del emprendimiento dentro de la universidad. No pensemos que es un tema de otros, ustedes son capaces de hacer cosas muy grandes y yo pienso que si nos unimos, Derecho, Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, muy seguramente vamos a hacer proyectos muy grandes que nos van a dar un reconocimiento
externo de la universidad y que eso nos va a servir en cada una de las cosas que nosotros estamos planteando. Muchísimas gracias, doctor López, muchas gracias, muchas gracias. Espero que haya llenado sus expectativas. Bueno, muchas gracias, doctora Carmen Elisa, por su exposición. Es muy interesante escuchar a Carmen Elisa porque Carmen Elisa ha hecho proyectos de emprendimiento al interior de la universidad y entonces tiene una autoridad moral que la hace merecedora de credibilidad al interior de la universidad y por eso dirige esa cátedra de emprendimiento en la universidad que ha sido tan exitosa. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto una publicidad sobre el elevator pitch. Alcen la mano. Bueno, uno. Y eso que hay muchos que hablan en las redes sociales, la universidad publica permanentemente las jornadas de elevator pitch. Elevator pitch básicamente es un anglicismo que lo que busca en la universidad es promover proyectos y preparar el discurso de un proyecto frente a un inversionista o frente a unas entidades que pueden financiar algún tipo de proyecto y entonces te preparan para que tu proyecto innovador sea lo suficientemente interesante para que estas empresas o estos inversionistas puedan acceder a él. No sé si han visto, ¿cómo se llama esto? Shark Tank. Tanque de tiburones, bueno, funciona igual. Cada sábado, Carmen Elisa tiene esa misión en la universidad durante todo el año. Y entonces, esos proyectos de emprendimiento en la cátedra de emprendimiento tienen esa oportunidad de mejorar, digamos, su capacidad de visibilidad frente a este tipo de proyectos. Y les voy a contar los proyectos que la universidad tiene y que han recibido fondos de la financiación internacional. Cuando uno hace un doctorado, le dicen a uno, usted tiene que hacer 6P sobre su investigación. Las 6P son el prospecto, el programa, el proyecto, el plan de acción del proyecto y el proyecto mismo y la percepción de impacto de ese proyecto. Las 6P implican que al final de todo, cuando un proyecto tiene el grado de impacto que merece, es posible que tenga financiación internacional. La universidad tiene actualmente más de 11 proyectos con financiación internacional, los cuales se pueden vincular y los voy a mencionar aquí. Son proyectos, la mayoría, otorgados por la Comisión Europea. Por ejemplo, formación doctoral en América Latina, Consorcio Doctoral Andino, Agencia Universitaria de la Francofonía, operadores transnacionales de paz, Fondo Erasmus+, con la Universidad de Bolonia, innovación curricular, proyecto de aprendizaje centrado en el estudiante Ciencias de la Educación con la Universidad de Groningen, fortalecimiento de agremiaciones lecheras, proyecto de la gobernanza mediante modelo de innovación de queso fresco en la Universidad Libre, Universidad del Atlántico y Universidad Libre, Comisión Europea, becas de movilidad internacional de apoyo Erasmus+, con Poitiers, Fondo Newton, Derechos Sociales, Transformaciones Culturales y Formación de la Comunidad con la Universidad de Sussex, fondos del Reino Unido, proyecto para productivos con comunidades afectadas por el conflicto en Sumapaz, es la construcción de empresas de innovación con las abejas en esa zona del Sumapaz, es un proyecto financiado también por Colciencias. Informes de presentación de los acuerdos de paz al Congreso de la República con la Organización de Estados Iberoamericanos y el Observatorio de la Paz, también con fondos internacionales, con el Sistema Nacional de Regalías, mejoramiento de la calidad microbiológica y sanitaria del queso fresco, producido a pequeña escala en municipios del departamento de Risaralda, también con la Universidad Tecnológica de Pereira. Son nuevos productos con bacterias ácido lácticas que buscan reducir la carga microbiana de la leche y el queso. Plan estratégico de la biotecnología con el Sistema Nacional de Regalías, Universidad Libre y Universidad Tecnológica de Pereira. Modelo basado en atención primaria para municipios con alta dispersión rural en el litoral pacífico, Universidad Libre y Colciencias.
temáticas prioritarias en salud, fortalecimiento del sistema CTI del Valle del Cauca hacia una economía del conocimiento, implementar un ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento para el Valle del Cauca, Red Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca, Universidad Libre, Fondo de CETEL de Colciencias, Instituto Max Planck de Alemania para el Derecho Penal, Formación y Producción Bibliográfica, Investigaciones Teóricas en Justicia Transicional, también con recursos internacionales, formación de opciones de grado IBM, Doctorado de Innovación y Tecnología, Universidad de Guadalajara, también con recursos internacionales, y derechos sociales y prácticas comunitarias para investigación y gestión de acueductos comunitarios en comunidades campesinas, y el último, vigilancia de la salvaguarda de derechos fundamentales a través del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, intervenciones en procesos constitucional de tutela y en trámites de proyectos de ley. De manera que todas las disciplinas están ahí, en esos proyectos. Lo único que tienen que hacer es abrir las posibilidades, buscar a sus profesores, involucrarse en los proyectos que existen y buscar la manera de iniciar acciones de emprendimiento en la universidad. Quería adicionalmente decirles lo siguiente. No es la penúltima sesión de la Cátedra Molina, nos faltan 2 más. La siguiente cátedra viene SKG, Tecnología, y les pido a los estudiantes de ingeniería, si tienen amigos o compañeros que vengan a esa cátedra, pero viene el presidente de SKG Tecnología, que es el encargado de haber impulsado la tecnología en temas de movilidad, en gestión con la Alcaldía Mayor, pero también con las alcaldías de Medellín. Hay casos exitosos con, por ejemplo, la gestión de recursos hídricos con la CAR. Entonces, él va a explicar con exactitud qué cosas ha hecho en la práctica, desde la teoría que ya hemos visto en muchos de los conferencistas que han venido a la cátedra. Y finalmente, la última, que también es muy importante que asistan, porque es la clausura de la Cátedra Molina y que tiene que ver con el Ministerio de Educación Nacional, el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Comisión de Sabios que está trabajando para el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, y viene un conferencista muy importante porque es el que está desarrollando el plan de educación superior para los próximos 20 años. El profesor Santiago Amador, que está en el Viceministerio de Educación Superior y que viene a cerrar la Cátedra Molina. Como ven, creo que hemos pasado por todos los temas, por distintos temas, distintos profesionales, científicos de diferentes países. Yo creo que ha sido una cátedra que ha logrado su cometido en lo esencial. Bien, y ahora sí las preguntas para la profesora Carmen Elisa Mateus. Por favor, no se retiren antes de que terminemos la sesión y por lo tanto empezamos a esta hora 11:44, o sea que les pido que por favor permanezcan en el auditorio. La primera preocupación que surge, que tengo respecto del tema de emprendimiento y a propósito de mis clases sobre análisis económico del derecho en el derecho, tiene que ver con las dificultades en la infraestructura legal que muchas veces tienen los emprendedores para asumir emprendimientos, con los altos costes de los impuestos, con los problemas de corrupción, asociados a la corrupción, con las dificultades para acceder a las convocatorias. No sé si ustedes en la Cátedra de Emprendimiento han analizado estos temas sobre infraestructura legal. Hay conductas muy costosas en el mercado que hacen que a un emprendedor le cueste mucho trabajo acceder a muchas cosas. Entonces, no sé qué herramientas hay para el acceso a la financiación que has visto de proyectos importantes o relevantes a propósito de esto.
Bueno, yo pienso que la red de emprendimiento de universidades reúne junto con la Asociación Colombiana de Universidades, pues ha hecho un trabajo bastante serio con las diferentes entidades pues de financieras, incluso la plataforma, por ejemplo, del Fondo Emprender era un poquito tortuosa de pronto para los estudiantes y hubo pues toda una reestructuración para acceder pues a créditos en cuanto a emprendimiento. Creo que también es claro que pues el gobierno en este momento está hablando pues de ayudarles supuestamente a los empresarios a bajar pues sus impuestos en la medida en que generen nuevas plazas pues de trabajo, pero realmente en cuanto a la parte de emprendimiento como tal, sí resulta siendo bastante complicado para los emprendedores en cuanto a la parte de salarios, impuestos, pero no es tan relevante en cuanto a sistemas de financiación, porque sí hay muchas entidades que están muy dadas a ayudar en la parte de los emprendimientos en Colombia. Como les decía, pues está Impulsa, está el Fondo Emprender. Yo veo la verdad algo un poquito también como complicado es dentro del perfil de los emprendedores y es que no quieren acceder a los concursos. Y así sí es muy difícil porque es que yo no puedo pues llegar pues sin nada, sin hacer un proyecto, sin presentar algo como de contundencia con un estudio, con una investigación, a que me vayan a dar plata. Pues eso pienso que es un poquito complicado, eso no lo hace nadie. Nada más pues como decía el doctor Mario López, nosotros tenemos aquí un evento que es el Elevator Pitch, donde en lo posible traemos empresarios externos para que miren sus proyectos, evalúen sus proyectos y asimismo pues como que puedan tener algún tipo de observaciones para seguir adelante, además de tener todo el proceso pues de preincubación que se realiza aquí en la universidad. Y a veces los estudiantes veo que son un poco como que no le ven como la importancia a esta parte pues emprendedora, pero lo que dice el doctor López de la parte legal sí es un tema bastante serio, es un tema que yo pienso que se debe trabajar y pues ya que ustedes tienen como la oportunidad o tenemos la oportunidad de traer a los representantes de este nuevo ministerio, sería bueno pues como plantearles esa necesidad en el ámbito pues de la legalidad, en el ámbito del derecho y además tampoco tenemos la cultura de la patente, ¿no? No tenemos ni la cultura ni de la patente ni de los derechos de propiedad intelectual ni cosa por el estilo y además esa cultura cuesta, porque si bien es cierto en Estados Unidos cualquiera que medio se le prende pues el bombillo inmediatamente sale a patentarlo, hay muchísimas patentes pues y a veces ni siquiera esas patentes generan pues empresa ni cosa por el estilo, pero simplemente esa idea fue mía y ya. Aquí nosotros no tenemos lamentablemente pues ese tipo de cultura. Bien, preguntas por favor del público. Al parecer ha quedado todo o muy claro o muy confuso, querida doctora Carmen Elisa. Le agradezco mucho por su participación en la cátedra y esperamos entonces a todos los asistentes en la sesión siguiente. Muchas gracias. Les quiero recordar de pronto a los estudiantes de aquí de la universidad que en el Centro de Emprendimiento del Bosque tenemos unas nuevas instalaciones y hay un sitio para coworking para todos los estudiantes que quieran trabajar dentro de la misma universidad y tienen un sitio pues para poderlo hacer. Bueno. Gracias.